Bueno, pues tenemos un ratito para discutir un poco todos los resultados que hemos visto el día de hoy. La verdad, vimos más que nada polarización en objetos evolucionados, ¿no? Polarización en polvo principalmente, en distintas longitudes de onda. A mí me gustó mucho la parte donde están buscando más ser con el envolvente que interacciona y que ahí es donde entendí que se detecta la polarización, ¿cierto? ¿Sí es esto? Sí, ¿no? Y en la segunda parte, pues vimos esta de asteroides. No sé si alguien quiera comentar algo en alguna de las dos partes. Aquí Enrique, en el mundo virtual. Sí, sí, adelante. Voy a seguir con la cuestión sobre las nebulosas protoplanetarias. Hay un montón de resultados bastante buenos que han presentado hoy que cuantifican la magnitud del campo magnético y la orientación del campo magnético para algunas de las nebulosas planetarias. Bueno, no soy experto en ese campo, pero me estaba preguntando cuál es el estado de las simulaciones de magnetodinámica de nebulosas protoplanetarias para poder explicar la cantidad del campo magnético que se mide y la amplificación del campo magnético que tiene, depende del estado de evolución. Ahí va, ¿eh? Hola, soy Laurence. Pues básicamente los modelos que tenemos en este momento, tenemos básicamente como dos grupos que se encargan de hacer esos tipos de modelos magnetohidrodinámicos. Entonces, el de Guillermo García Segura, entonces, bueno, empiezo con él, como dije, porque estamos en el mismo instituto. Y básicamente lo que han hecho es una serie de artículos. Entonces, ven en el ADS, es una serie que empieza en el 2020, tienen uno en el 21, otro que acaban de publicar en el 22. Y básicamente lo que están viendo es cómo evoluciona un envolvente magnetizado dentro de un envolvente común. Y justamente cómo lo dejan el sistema evolucionar y ven que hay justamente de lo que estaba hablando, una especie de compresión de este campo magnético dentro del disco circumbinario y que puede subir hasta 10 a la 4 Gauss. Entonces estamos muy lejos de los campos chiquitos que estamos midiendo nosotros. Entonces la diferencia vendría justamente de esta compresión de las líneas del campo magnético en este disco y que lo que hace es lanzar los vientos magnéticos. Después lo que hicieron hicieron dos tipos de modelos diferentes en función de la morfología del campo magnético, uno más ancho que el otro. Entonces vieron el último artículo que hicieron en el 2022 es un seguimiento y vieron que las estrellas de masa baja, de masa más baja, dentro de esas masas intermedias, entonces más cerca del 1 y entre 0.8 y quizás 2 masas solares más o menos, pues tienen tendencia a dar tener un lanzamiento magnético que daría una forma más elongada y más narrow, básicamente en las nebulosas, mientras que las nebulosas más masivas tendrían un campo magnético, bueno, el campo magnético generado daría lugar, el lanzamiento daría lugar a unas formas quizás más anchas en forma de X. Entonces, básicamente es lo que este grupo este grupo ha trabajado y sobre todo el punto importante es que mostraron que este campo magnético es necesario
al nivel de las protoplanetarias para lanzar el campo. Entonces, todo eso fue solamente de modelos magnetohidrodinámicos. El otro grupo es el de Adam Frank, que trabajan, se me olvidó dónde están. Bueno, se me va a regresar después. Entonces, Adam Frank, que ellos están trabajando justamente, hacen solamente esto, modelos magnetohidrodinámicos, y también están viendo cómo este mismo proceso de lanzamiento con una diferente herramienta, un código que se llama Astrover, que ellos hicieron, y pues ellos también estamos viendo más o menos el mismo resultado. Una aplicación de esos modelos fue en un artículo de Bruce Balick, desde 2020. Entonces, todo eso es súper reciente, donde mostraron justamente que el campo magnético en las planetarias podría ser responsable de unos jets y también de esas protrusiones que habría en las nebulosas que podemos ver en las nebulosas planetarias. Entonces, no necesariamente en el lanzamiento, en este caso no siempre en el lanzamiento, pero también en las morfologías finas. Yeah. Ahora es una especie de escultura, escultura del envolvente. Entonces, sí, ahí son los dos grupos básicamente, en Rochester, están en la Universidad de Rochester, el grupo de Adam Frank y Eric Blackman, etc. Entonces son esos dos grupos básicamente que trabajan en modelos magnetohidrodinámicos. En las observaciones, ¿distingues especialmente si el campo magnético viene del disco o es de la zona más envolvente, o si viene del jet? Depende del método. Con los máseres sí podemos ir, pues como lo ha presentado Lucero, podemos ir muy adentro. Bueno, muy adentro, hasta un cierto nivel. Entonces se ha podido ver esos campos magnéticos y mapear el campo magnético, no, bueno, en el entorno cercano a las estrellas centrales, y se ha podido mapear justamente esos jets. Igual en términos de mapeo, con ALMA, pues justamente estamos trabajando en esto, tener una resolución suficientemente alta para mapear el campo dentro, muy cerca del motor, digamos, muy cerca del sistema binario. No se ha hecho, que yo sepa, somos los únicos que lo hemos hecho hasta ahora en términos de mapeo utilizando la emisión del polvo, y fue solamente un objeto. Entonces, con Lucero y Guillermo, justamente pues estamos trabajando en ir a una resolución muy alta para poder ver este lanzamiento. Y el envolvente más externo, pues con máseres se ha mapeado, con polvo se ha mapeado, con emisión sincrotrón también se ha detectado el campo magnético de esta manera, pero igual solamente por un objeto, y en la superficie de las estrellas centrales, pues se ha hecho solamente para medir el campo, y igual, no por muchos objetos y solamente en una etapa más temprana cuando están postareles, porque después se vuelve más complicado debido a todo el polvo que hay que nos obstruye. Entonces, los estudios en este campo, en términos de observación, pues no son muchos, pero ahí vamos, poco a poco, ahí vamos. Ya, yo tengo también un problema similar con ALMA polarimetría en AGN. También solamente hay un objeto o dos hechos. So, en tu experiencia, cuáles son los challenges para tener un grupo de objetos medianamente estadístico, o al menos hacer estadística de números pequeños con ALMA? Porque por ejemplo, con AGN, bueno, primero son débiles, y luego después de los que tenemos, débiles
el brillo es débil, necesita mucho tiempo de integración, claramente. Pero luego también cuando tenemos las observaciones, ALMA tarda 1 año y algo en darnos las observaciones reducidas en polarimetría. No sé si tú encuentras ese mismo problema o ya, para tu Pues en objeto. nuestro caso, sí, los objetos son débiles, los objetos son pequeños. Entonces, para tener, necesitamos una muy buena resolución y aunque tenemos esta muy buena resolución, a lo mejor no estamos tan cercanos del núcleo. Serían las cosas principales. En términos de resultados, pues la última vez que pedimos, efectivamente, esperamos como 1 año y medio antes de tener. Ya, Los datos que tenemos los pedimos hace mucho, pero los acaban de observar. ya, es que reducen los datos de polarimetría a mano. ALMA. Bueno, sí. Sí, Entonces, sí. básicamente lo que hacemos es ir directamente allá para reducir los datos. Ujú. No lo veo tan complicado, de hecho, hacer la reducción de datos. Lo complicado es de pasar los referees tiempo de la CAT. Y eso también quizás es problemático. Bueno, no sé. La cosa es que no hay mucha gente y también no hay mucha gente que hace esto. Entonces no es como algo de mapear el campo magnético en nubes de formación estelares. En este campo hay mucha gente, entonces es más, digamos, popular. Mientras que lo que hacemos es muy al margen, entonces lo estábamos discutiendo con Lucero en la comida, a lo mejor no hay tantos expertos que ven en este campo y que juzgan estas propuestas, entonces que ven lo importante. Pero lo importante justamente es que esos objetos son modelos chiquitos de lo que pasa en un AGN, por ejemplo. Entonces son los mismos procesos de lanzamiento, magnético, etcétera. Entonces, por supuesto, para nosotros son importantes, pero bueno, tenemos que hacer de tal manera de poner esta cosa atractiva, esta ciencia atractiva. Ya, totalmente de acuerdo. Gracias. Espera. Bueno, de la reducción de los datos, no sé si haya un pipeline que ayude para la parte de polarización, pero quizá no, yo lo desconozco para ALMA. Los del BLA están batallando en hacer uno, ¿no? Que incluya polarización, todavía no está. No, en ALMA están reduciendo todas las observaciones de polarimetría, se reducen a mano. Manual. Ok. Normalmente, Bueno, pero no por ¿sabes? Por la gente que trabaja en ALMA. Y tienen un retraso de 1 año y algo. Y no va bueno, por lo menos la experiencia que yo tengo es que supuestamente cuando tienes una propuesta con un grado A, ¿sabes? El grado, la prioridad es más alta. Hay veces que he visto que reducen los datos de prioridades más bajas a gente y no siguen la prioridad de las propuestas. Ok, bueno, a mí me gustaría agregar un comentario, ahorita que mencionabas los AGNs, porque también hay varios de ellos, no recuerdo exactamente cuántos, que presentan emisión máser. Y de hecho, ese tipo de máseres se conocen como mega masers porque son súper intensos, ¿no? Mucho más que los que podamos tener en objetos evolucionados o en regiones de formación estelar inclusive. Entonces, hay máseres trazando ya sea jets o toroides, ¿no? Alrededor de estos objetos, y la ventaja de los máseres, ¿no? Al ser tan intensos es que pues se pueden detectar, ¿no? Muy fácilmente, son puntuales, entonces por ejemplo estudios con ALMA son factibles, ¿no? Y ahí habría que checar, ¿no? Porque los que recuerdo eran pues máseres de agua, los típicos a 22 gigahercios. Hay otros que caen en frecuencias que pueden observarse en ALMA, pero solo recuerdo de objetos evolucionados. Ya me he alejado totalmente de qué pasó con aquellos máseres en AGNs, ¿no? Si se detecten en milimétricos o submilimétricos.
¿no? Sí, pues justamente tengo una propuesta aceptada con ALMA para observar polarimetría de Mazars de un AGN, de Circinus. Fue aprobada este año, así que a lo mejor el próximo año, este ciclo es cuando lo observan. La resolución de un parsec, creo que es 0.08 segundos de arco o algo así. Es la resolución que observé, digo, que pedí para observar ambos, los Mazars, dentro de un field of view de creo que eran 5 parsec o 6 parsec, y además ya se ha observado con ALMA antes en densidad total, y es muy brillante los Mazars de Circinus, así que es perfecto para hacer polarimetría con ALMA. Y luego después también tenemos polarización de polvo en continuo, también de Circinus, con una resolución de 0.4 parsec, que es 0.02 o 3 arsecon o algo de eso. Ok, muy bien, gracias. Ya. Ujú. Antonio, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, era un poco con respecto a los modelos numéricos de Guillermo García Segura. El campo magnético, o sea, la polarización que se observa ahí es por el campo magnético de la estrella, porque no consideran granos de polvo en las simulaciones, ¿cierto? Pasa el micrófono, Lorenzo, aprovechando. ¿Cómo cuadran las intensidades de los modelos con las observaciones? Los valores de las intensidades no son generalmente, de las simulaciones, no generalmente son un poco, mucho mayores que las observadas. Entonces, en los modelos de Guillermo no hay polvo, no hacen nada de polarización, solamente lo que están poniendo es inyectan un campo magnético, pero eso es en la zona central. Entonces, esta zona central toma en cuenta el sistema binario y pues dejan el modelo evolucionar. Entonces, ahí no hay nada de polvo, no toman en cuenta nada de polarización. Tiene un disco, sí. Bueno, hay formación de un disco y así es. Los campos originales pues son del orden, porque ahí lo tengo marcado, entre 10 y 100 Gauss. Entonces son cosas que sí podemos ver y que, bueno, que vemos básicamente. Y esos campos justamente son campos poloidales que son débiles y que son comprimidos, que son comprimidos justamente en el disco circumbinario y tenemos este lanzamiento magnético. Pero bueno, nada más unas cuantas dudas que me surgieron. El mecanismo de lanzamiento de jets en diferentes objetos astronómicos se da básicamente por el modelo magnetocentrífugo, ¿no? Que se llama, que se enredan las líneas de campo y bueno, salen las partículas, ¿no? Eso es lo que te permite tener el famoso launch. Una vez que tu jet ha salido de una cierta región, digamos, lo que habría que buscar ahí es la influencia del campo magnético del propio jet, digamos, que si es que se va arrastrando o va comprimiendo el campo magnético de la estrella original. Pero podría ser que fuera más, digamos, o sea, como para intentar hacer modelos de polarización, que fuera simplemente porque se topa con el campo magnético del medio ahí, ¿no? O sea, mi pregunta es, si uno quisiera, por ejemplo, llevar eso a hacer simulaciones de polarización,
si sería tan importante pensar en la parte del lanzamiento, o más bien ya que el jet lleva un poco avanzado y entonces, bueno, más bien va como arrastrando el campo magnético del medio o alguna cosa por el estilo. Aquí no te podría decir exactamente, no recuerdo, primero no pienso que hay un campo magnético que se considera un campo magnético exterior, por ejemplo, el campo magnético del medio interestelar, por ejemplo, porque aquí es solamente, según recuerdo, bueno, de uno de los modelos que recuerdo, es únicamente el campo magnético que está generado dentro del sistema central y que magnetiza justamente el disco, porque tenemos un disco circumbinario y hay este lanzamiento que es impulsado por el campo. Y básicamente es lo que estamos, de hecho es el proyecto que tenemos justamente, es de comparar, hacer estas observaciones en objetos donde pensamos que este proceso ocurrió, y de ver y de mapear, hacer la polarización, mapear la polarización del polvo, perdón, para justamente ver si cuadra con los modelos, porque esos objetos ya fueron modelados, bueno, uno de ellos ya fue modelado por Guillermo, entonces quisiéramos ver si podemos mapear el campo y si realmente sigue lo que dice, si cuadra con lo que dicen los modelos. Pero habría que ver sus artículos en detalles para ver los diferentes, porque tiene un montón de diferentes modelos. Ok, muchas gracias. Vamos a cambiar con Abraham. Unos minutos más y ya después iremos a la foto. Yo tengo una pregunta, tanto cambiando, digamos, la perspectiva. Identifico como que el campo magnético juega un rol fundamental ahí en las nebulosas planetarias, pero pareciera que lo estamos buscando en la superficie o ahí alrededor de la estrella. No recuerdo, la verdad no soy especialista en el tema, pero llegué a leer muy recientemente algo en donde la evolución de una estrella, ¿no?, comparada con la evolución de un sistema binario, altera, digamos, todos los procesos, y en particular, este paper, que no recuerdo el autor, mencionaba que en esa evolución, cuando se altera, el campo magnético llega también, en su evolución propia del campo magnético, a alterarse a un nivel en el que hay etapas en las que se vuelve muy eficiente, ¿no? Entonces, incluso recuerdo el gráfico en donde en dos momentos muy específicos de un sistema binario, el campo magnético se volvía tan eficiente que podría estar generando o ser el factor que iba a estar haciendo prácticamente o definiendo la distribución que después íbamos a nosotros a ver como una nebulosa planetaria. Pero entonces el punto es de que en lugar de estar tal vez buscando espacialmente el campo magnético, deberíamos de estarlo buscando tal vez en el momento de evolución más adecuado para determinar si en ese momento en el que ocurre la eficiencia del campo magnético en la estrella, de este sistema binario, es en realidad el que va a definir la estructura que vamos a observar posteriormente, ¿no?, en estas geometrías que parecen espirales o que parecen elipses. Yo sé que es un tema difícil, pero me llamó la atención de que él pone al campo magnético, pero en un momento evolutivo en que se vuelve dominante, ¿no?, y que define a posteriori la estructura que vamos a ver. En esos objetos, el punto clave es la etapa de protoplanetaria. Cuando ya llega a nebulosa planetaria,
ya se define que el campo no es tan activo, digamos, no tiene un impacto tan importante. Por eso se busca en el nivel de protoplanetaria. Entonces sería justamente por eso muchas de las observaciones se hacen a este momento, que ves la salida de la simetría esférica. Pienso que Enrique había puesto algo en el chat, no tengo Zoom. Sí, había comentado que respecto al, una vez que tiene el modelo magneto-hidrodinámico, se puede usar Polaris o códigos que calculan precisamente la polarización del polvo al respecto. Qué bueno que mencionas Polaris, porque el próximo mes vamos a tener una conferencia en Ensenada justamente sobre estrellas evolucionadas y tendremos Manuel Zamora del INAOE que nos va a dar, de hecho, un taller sobre Polaris y otro también nos va a dar un taller sobre SCIRT. Entonces vamos a ver todo eso. Bueno, pues con esto concluimos hoy. Muchas gracias a todos los participantes del día, todas los participantes.